Nuestra especialista nos hablará de los distintos tipos de droga y de la dependencia que generan. Sabremos si algunas de ellas pueden utilizarse para tratar enfermedades. Bueno, este asunto de los grandes tratamientos, los productos, les llamamos drogas, es un equívoco que hay, ¿no? Pero hay drogas terapéuticas útiles y luego drogas que son las que propician adicciones y son maléficas sin duda. Bien, es verdad que algunas son útiles para algunos tratamientos específicos, pero bueno, es otra historia, ¿no? Totalmente distinta. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, de nuevo por aquí, estamos hablando muchos asuntos. Almudena Pérez Hernando, me imagino que en esas encuestas que hacen ustedes, esos trabajos, tienen datos sobre jóvenes y personas más mayores, es decir, ¿cuáles serían los elementos diferenciadores en las personas jóvenes que se drogan y en las personas que son, diríamos, cuando ya la encuesta es desde 14, como han hecho ustedes, hasta 64 años? Sí, efectivamente, hacemos dos tipos de encuestas. Una, como bien decía, que trata de conocer el comportamiento de los jóvenes escolares entre 14 y 18 años, y otra que va dirigida, que es lo que llamamos encuesta domiciliaria, que va dirigida a la población en general y que abarca entre los 14 y 64 años. Y hay algunos matices respecto del consumo. Como la encuesta abarca más edad, normalmente los consumos se inician más tarde. La droga más consumida sigue siendo la droga legal, el alcohol. El 53% de los ciudadanos entre 15 y 64 años declara beber alcohol de forma habitual, es decir, prácticamente a diario, siendo el consumo más frecuente, bastante más frecuente en los hombres que en las mujeres, con un porcentaje por encima del 62% en los hombres y un poquito más bajo, alrededor del 40% en las mujeres. Sin embargo, entre los 15 y los 24 años, prácticamente los consumos de alcohol se igualan, beben tanto los chicos como las chicas entre 15 y 24 años. Normalmente los jóvenes, además, en esta edad entre 15 y 24 años, consideran una conducta de bajo riesgo la toma de 4, 5 o 6 copas de alcohol tomadas a lo largo de una noche durante el fin de semana. Conducta que consideran de poco riesgo cuando los datos, desgraciadamente, nos demuestran que una buena parte de los accidentes de tráfico durante el fin de semana, de las reyertas, de las peleas, de los conflictos, se han producido por los consumos de alcohol en momentos muy puntuales del viernes noche y el sábado noche. Hay una cuestión, en este momento de la historia hay una crisis económica mundial, ¿no? Yo no voy a entrar en el tema si España más o España menos, pero ¿ha bajado el consumo de droga de las que cuestan dinero? No puedo contestar esa pregunta en este momento porque la crisis es reciente, han pasado unos meses y aún no hemos hecho una encuesta de consumos en el momento de la crisis. Yo creo que los consumos no han bajado y subjetivamente, si tuviera que dar algún dato, diría que no. Primero, porque el mercado de la droga ha bajado en precio, y segundo, porque cuando hay una época de crisis todos sabemos que hay más tendencia a la depresión, al desánimo y muchas veces al consumo de drogas en situaciones de desesperación de la gente. Bueno, es doctora, porque usted es médico, la doctora Almudena Pérez Hernando, directora de la Agencia Antidroga. Tenemos también preguntas de la calle, vamos a acudir a ella para responderla puntualmente. ¿Qué nos quieren preguntar? ¿Es verdad que en algunos casos las drogas naturales, como la coca o la marihuana, podrían ser beneficiosas para la salud? Bueno, yo antes ya he dicho algo al respecto, pero bueno, ¿qué piensa de este asunto? Que es un tópico de los que hay en la calle y quiero desmentirlo. La marihuana y la coca no tienen absolutamente ningún efecto terapéutico, tienen efectos adictivos y muy adictivos, en el caso de la cocaína además, y existen medicinas, drogas, medicamentos que permiten tratar las enfermedades sin necesidad de utilizar drogas que son ilegales, insisto, como la cocaína o la marihuana. Algunas de las drogas de síntesis, se iniciaron luego se transformaron en drogas porque se iniciaron experimentalmente como medicamentos, se utilizaron y vieron que el grado de adicción que provocaban era tan enorme que no podían ser utilizados y pasaron al mercado como drogas ilegales posteriormente. ¿Usted tiene la sensación de que está en un trabajo en el que, por un lado, usted va haciendo la tricotosa y por otro alguien le va deshaciendo el hilo por detrás? ¿Tiene la sensación de que lo que hace es un trabajo que tiene que hacerlo, que las sociedades lo hacen y cuando están bien construidas y bien vertebradas como la nuestra, pero que ese trabajo a lo mejor no es suficiente? ¿Por dónde perdemos agua? ¿Dónde echamos agua dentro y se va perdiendo? ¿Por dónde se pierde? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que el trabajo, sí que tengo la sensación de que construimos en nuestro trabajo. Me gustaría que fuera mucho más efectivo de lo que es y me gustaría que los datos de las encuestas mejoraran muchísimo más. Me gustaría decir aquí que prácticamente ningún joven ni en la Comunidad de Madrid ni en toda España toma drogas, que esos consumos bajan.
Pero sí que es cierto que tenemos una tarea difícil y dura frente a la sociedad en este momento, porque por un lado vivimos en una sociedad en la que las cosas fáciles, los consumos, la diversión, el ocio fácil está a la orden del día, y en que por otro lado tenemos una sociedad que además que en el trabajo, en la vida, en el esfuerzo es muy exigente, ¿no? Entonces sí que es muy importante y tenemos un trabajo fundamental en los jóvenes, sobre todo en los chavales, en los jóvenes, en los escolares, desde los niños, desde pequeños, desde que forman su personalidad, en darles la formación, la información y hacerles responsables en su toma de decisiones, trasladarles el riesgo, los factores de riesgo, los factores de protección suficientes para que nunca prueben las drogas y sean capaces de decir no. Bueno, tiene usted muchas preguntas, tenemos otra pregunta que nos llega de la calle, vamos a ver lo que responde la doctora Almudena Pérez Hernando a esta inquietud. Me gustaría saber si todas las drogas generan dependencia o hay algunas que no enganchan. Bueno, una pregunta directa. Todas las drogas generan dependencia. Unas son más adictivas que otras, pero todas las drogas generan dependencia. Y esa dependencia va en función de la edad de comienzo, a la edad en que se comienza a tomar drogas, de la personalidad del propio individuo, de la capacidad, de la fortaleza, de lo formada que tenga su personalidad, de la dosis que tome y de la frecuencia con que la tome. Es decir, que cuanto más joven, más dosis y con más frecuencia, la adicción se adquiere antes. Claro. Bueno, las inquietudes que tiene mucha gente a veces no tienen este espacio a mano. Somos un programa de servicio, pero me gustaría que recordáramos el teléfono que empezaba por 3 de la Agencia Antidroga para información, para los padres, para aquellas personas que tengan buena inquietud. ¿Cuál era el teléfono? Sí, el 901-350-350 es un teléfono para informar por especialistas sobre cualquier duda que tengan ustedes acerca de las drogas, sobre consumo, sobre efectos secundarios, sobre dónde acudir si necesitan algo. Puede llamar cualquier persona y está a su disposición 365 días al año, de 9 de la mañana a 9 de la noche en la Comunidad de Madrid. Bueno, que es una comunidad que no solo está en el centro, sino que también llega gente de toda España y pueden preguntarnos. Puede preguntar desde cualquier lugar a ese teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es un 901? Es un 901. 350-350. Bueno, dígame, hay una cuestión que yo quiero saber, y es que, ¿cómo se dan cuenta los padres realmente? Eso me inquieta mucho. ¿Cómo se pueden dar cuenta exactamente de que hay alguien en la familia, joven, de algunas edades, hermanos, alguien que se esté drogando? ¿Hay algún elemento, hay algo, alguna eficacia, o se dan cuenta antes en el colegio, o es un amigo el que lo dice? ¿Cómo ocurre eso? Pues ocurre en función de la situación familiar que haya. Puede ocurrir de muchas maneras. Cuando hay un buen engrasamiento familiar, cuando la familia está vertebrada, cuando está unida, cuando se conoce, cuando vive a diario, normalmente son los padres los que se dan cuenta cuando conocen a sus hijos y se dan cuenta que hay un cambio, que estudian menos, duermen peor, no comen, sus hábitos de higiene han cambiado, no se relacionan de la misma manera, están apáticos, están tristes, necesitan más dinero de lo que necesitan habitualmente para salir, para entrar, para vivir, y muchas veces son los padres. En otros casos, cuando la relación entre padres e hijos no está fluida, hay menos contacto, pues porque los padres trabajan muchas horas, porque no existe esa comunicación, a veces la alerta la da un amigo, los abuelos, los tíos, los primos, cualquier persona del entorno familiar que pueden alertar a sus padres, y en otros casos la alerta viene desde el propio colegio. En el propio colegio se dan cuenta de que ese chaval no está funcionando, empieza a tener problemas de relación, empieza a tener problemas con las notas, está apático, no atiende, está cansado, no se encuentra bien, y la alerta puede surgir de diferentes sitios. Tenemos que hablar, a ver si mañana puede usted venir también y volvemos a hablar de otros asuntos, porque me gustaría hablar de la actitud ante esa situación. Hemos descubierto la situación, ¿qué hacemos? Es una gran pregunta, ¿qué hacemos? Yo sé que ahora lo tenemos que dejar, le agradezco mucho que haya venido otra vez, estamos en un monográfico de drogas de tanta intensidad y tan interesante para nuestros espectadores. Almudena Pérez Hernando, muchas gracias y buenas tardes. Encantada, gracias.